La programación es la acción de escribir un conjunto de instrucciones escritas en un determinado lenguaje que dirigen a un ordenador para la ejecución de una serie de operaciones con el objetivo de resolver un problema que se ha definido previamente. Un programa normalmente implementa, traduce a un lenguaje de programación concreto uno o más algoritmos. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a utilizar un programa que ya tiene escrito un lenguaje o que ya entiende un lenguaje específico. ¿Para qué? Para que nosotros escribamos instrucciones punto por punto o puntualmente instrucciones para que ese programa traduzca las instrucciones y nos regrese un resultado o nos resuelva una problemática. Cuando nosotros estemos hablando de problemática, no necesariamente significa algo malo. Un problema puede ser de cierta manera algo malo. Cuando nosotros estamos hablando de problemática, nosotros estamos hablando de de una acción, algo que nosotros debemos realizar. Ahora, nos dice que normalmente un programa implementa uno o más algoritmos. ¿Alguien tiene una idea de lo que es un algoritmo? Un algoritmo es una secuencia no ambigua, finita y ordenada de instrucciones que han de seguirse para resolver un problema. Entonces, no necesariamente vamos a hablar de él como un código. El algoritmo es la lista de instrucciones que nosotros debemos seguir paso a paso para resolver nuestra problemática. Claro, nosotros vamos a transformar esas instrucciones individuales en instrucciones de código para nuestro programa, pero la idea general de un algoritmo es eso, una lista no ambigua. ¿Qué significa no ambigua? No ambigua significa que tiene que ser clara, precisa, concreta, que si yo el día de hoy me integro a su departamento contable, ustedes me den este algoritmo, por así decirlo, no ambiguo, y yo pueda realizar mi tarea o la tarea que me toca hacer ese día sin tener tanto background de lo que está pasando. En este caso tenemos un ejemplo de un algoritmo para llegar a la escuela. Muy bien. Primer paso, salir de la cama. Segundo, quitarse la pijama. Tercero, darse un baño. Cuarto, vestirse. Quinto, desayunar. Muy bien. ¿A quién le gustaría completar este algoritmo para que llegue a su fin? Podría ser tomar el bus. Previamente salir de la casa, bajarse en la parada indicada, caminar hacia el salón, hacia la escuela. Esto, ¿qué es un IDE? Un IDE es básicamente un programa para programar. Es el programa donde nosotros vamos a escribir nuestras instrucciones, es el programa que va a traducir nuestras instrucciones en un programa, básicamente. Muy bien, eso es un Integrated Development Environment o ambiente de desarrollo interactivo. ¿Qué es un depurador? Un depurador es básicamente este checador que te dice que tu código está bien escrito o tiene que está correcto, pues, básicamente, por así decirlo. Que pusiste la palabra donde debe de ir, que pusiste la coma donde debe de ir, que pusiste el mar donde debe de ir, que básicamente tiene los aspectos correctos que debe de tener en la estructura de cómo se escribe. No si funciona, no si hace lo que lo que tú esperas que tenga que hacer. No, él verifica que esté escrito correctamente, que tenga una estructura de escritura correcta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros estamos hablando español y sabemos que viene un sujeto y un sustantivo, y en el sustantivo debe de venir el verbo y todo eso. Esa es una estructura. Así es como se habla el español, ¿no? Yo juego con la pelota. Yo sé que debo de poner mi sujeto, mi predicado y mi verbo y todo eso, ¿no? El depurador, como es un IDE específico para un lenguaje de programación, sabe cuáles son todas las posibles estructuras o todas las posibles maneras en las que tú vas a escribir una instrucción. Entonces, él sabe que si tú vas a definir una variable, tienes que poner cierta estructura, tienes que poner cierta oración en cierto orden, solamente van a cambiar unos valores como el nombre y el tipo de la variable, pero debe de tener ese orden correcto para para que funcione correctamente o para que esté bien escrita. Como les digo, no necesariamente va a verificar
que haga lo que tú esperas, sino va a verificar que esté escrito como debe de estar escrito. Muy bien. ¿Dudas, preguntas con la parte de un IDE? Nosotros vamos a trabajar con un lenguaje de programación que se llama, o que lo vamos a conocer como pseudocódigo. Este lenguaje de programación, o bueno, este pseudocódigo es más o menos como el entremedio entre lenguaje de programación y lenguaje natural. ¿Por qué? Me voy a brincar un poquito, ahorita regreso todo esto. Así está escrito en un lenguaje de programación normal. Esto es un ejemplo o un ejemplo escrito en Java. Muy bien. Si se dan cuenta, si nosotros lo leemos como así de rapidín, de cierta manera, no tiene como tanto sentido lo que estamos leyendo. Tendríamos que darle 2, 3 pasaditas para entender qué estamos hablando. Esto ya es un lenguaje de programación que tiene cierta estructura. Sí. Nosotros vamos a platicar un poquito en pseudocódigo. A ver, ¿dónde tengo un ejemplo? No, aquí no. Aquí. Si se dan cuenta, este es un ejemplo con código normal y este es un ejemplo con pseudocódigo. Si se dan cuenta, para empezar, tenemos palabras en español y es más fácil entenderlo. Ya que ustedes lo estén leyendo cuando estemos haciendo los ejemplos, van a ver que es mucho más práctico entenderlo. ¿Por qué? Porque si leen la instrucción, tiene todo el sentido del mundo, a diferencia que si leemos esta instrucción, pues de cierta manera no tiene mucho sentido. Ya hasta que la explicamos y vemos qué es cada palabra, se entiende, pero de primera instancia no es tan entendible como nuestro lenguaje normal. ¿Ok? Entonces, es importante esa parte porque es justamente el lenguaje para que empecemos a aprender a programar, para que nosotros mismos leamos nuestras instrucciones y tengan un sentido. ¿Ok? Nuestro IDE va a ser PCIN. Este programa se los debieron de haber pasado para que lo instalaran. Por favor, confírmenme que todos lo tienen, porque es el que vamos a estar ya trabajando, o con el que vamos a estar trabajando. Va que va, todos ya tenemos este programa aquí, porque platicábamos que habían 2 diferentes lenguajes, pero ¿qué es realmente un lenguaje de programación? Alonso, por favor, ayúdame. Ok, lenguajes de programación. Un lenguaje de programación es un lenguaje diseñado para describir el conjunto de acciones consecutivas que un equipo debe ejecutar. El lenguaje utilizado por el procesador se denomina lenguaje máquina. Se trata de datos tal como llegan al procesador, que consisten en una serie de 0 y 1 datos binarios. Existen 2 tipos de lenguajes, interpretado y compilado. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es como un lenguaje que nosotros hablamos, como el lenguaje que la gente habla. Solamente que un lenguaje de programación va a ser el lenguaje que habla la computadora o que habla el programa en el que estamos escribiendo nuestro programa, nuestro IDE. ¿Por qué? ¿O por qué digo que es el lenguaje del IDE? Porque las instrucciones que nosotros escribimos no son todavía entendibles para la computadora. Recuerden que una computadora funciona mediante circuitos, mediante cargas eléctricas y mediante datos binarios, que es 0 y 1. La computadora solamente entiende ceros y unos. Entonces nosotros necesitamos traductores que van a hacer que nuestras instrucciones que escribamos en un lenguaje de programación se transformen en ceros y unos que la computadora sí entienda y que pueda hacer. Muy bien, pero bueno, eso ya es como muy deep, muy de fondo, no necesitamos llegar tan hasta allá. Nosotros nos vamos a quedar como en una capa más arriba, que es la parte de lenguaje de programación interpretado y compilado. ¿Por qué o a qué me refiero con esto? El lenguaje de programación, como les digo, es este lenguaje que habla nuestro programa programador, nuestro IDE, pero requiere de un extra para que ese programa funcione. Y ese extra va a depender del tipo de lenguaje. Muy bien. Existen, como les digo, 2, lenguaje interpretado y lenguaje compilado. Vamos a ir viendo cada uno de los 2 para que veamos cuál es la diferencia de cada uno de ellos.
Primero, lenguaje interpretado. Diego, por favor. ¿Ahí me escuchan? Sí. Lenguaje interpretado. Adelante. Un lenguaje de programación es, por definición, diferente al lenguaje máquina. Por lo tanto, debe traducirse para que el procesador pueda comprenderlo. Un programa escrito en un lenguaje interpretado requiere una programación auxiliar, el intérprete, que traduce los comandos de los programas según sea necesario. Gracias. ¿Qué significa esto? Perdón, muchas gracias. ¿Qué significa esto? El lenguaje interpretado es un lenguaje que no requiere una compilación, que solamente requiere de un programa para ejecutarse. Tenemos nuestro programa para escribir el código. El lenguaje interpretado no requiere de un IDE específico para su lenguaje. ¿Por qué? Porque no necesita un depurador para que funcione y no necesita un compilador para que funcione. El lenguaje interpretado es este lenguaje que nosotros podemos escribir en cualquier editor de código, en cualquier editor de texto, y mientras lo guardemos con la extensión necesaria, su programa auxiliar lo va a poder abrir. ¿Ok? Imaginémoslo como un Excel, por así decirlo. Nosotros abrimos Excel y lo guardamos en cierta extensión, y después el programa de Excel, obviamente, lo va a abrir con esa extensión, o lo puede abrir por esa extensión. Muy bien, más o menos, sé que es el mismo programa donde lo escribes y donde lo abres, pero es más o menos esa idea. Nosotros lo podemos escribir donde sea y vamos a requerir este programa auxiliar para que lo abra, lo interprete, lea lo que escribió y lo que él entienda, lo pone. Él no te va a decir si tienes algo mal escrito. Él simplemente, o el programa auxiliar, no te va a decir si tiene algo mal escrito. Solamente va a ver lo que tú escribiste, lo va a entender y lo que haya entendido te lo va a poner en pantalla. Muy bien, un ejemplo bastante claro de un lenguaje interpretado es HTML. Todos los sitios web de Internet están escritos o están generados en base a un lenguaje HTML, que es un lenguaje de marcado. No sé si alguna vez han entrado a alguna página y de repente la imagen no se ve, o sale ahí como el cuadrito roto, o sale un bloque al lado del otro todo deformado. Esto pasa porque estuvo mal escrito el HTML, pero como no tiene un depurador, como el lenguaje es interpretado, no tiene un depurador y no verifica si está bien escrito o si está escrito correctamente con sus respectivas guías de escritura, que tú debes de cerrar una etiqueta para poder volver a abrir otra o algo así. Entonces, el lenguaje, el programa interpretador, en este caso es nuestro navegador de Internet, y el navegador no tiene un depurador, lo único que hace es leer e interpretar lo que tú escribiste en ese lenguaje, en ese archivo. Entonces, si te sale una imagen rota es porque la dirección está incorrecta, pero él no te avisó, o si te sale un bloque dentro de otro bloque, es porque lo acomodaste mal, pero él tampoco te avisó. Más bien, el lenguaje, el interpretador, en este caso el programa, te echa la mano, ahí sí como que, pues como que trataste de escribir esto, pues yo entendí esto, y ahí te va. Y te saca o te genera lo que él entendió. Muy bien. Entonces, podemos decir que el lenguaje interpretado es como, pues un poquito, un nivel abajo, por así decirlo, un poquito más sencillo. ¿Por qué? Porque obviamente le falta todavía ese extra de verificarlo o algo así. Pero es más práctico porque es mucho más fácil de ejecutarse en cualquier lado. Si tú tienes un navegador de Internet, puedes ejecutar un archivo HTML. ¿Ok? Entonces, un lenguaje de programación interpretado va a requerir de un programa auxiliar para interpretarlo. Muy bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí con lenguaje interpretado? Perfecto. Fernando, por favor, lenguaje compilado. Lenguaje compilado. Un programa escrito en un lenguaje compilado se traduce a través de un programa anexo llamado compilador, que a su vez
crea un nuevo archivo independiente que no necesita ningún otro programa para ejecutarse a sí mismo. Este archivo se llama ejecutable. Muchas gracias. ¿Qué significa esto? ¿Por qué yo estoy diciendo que el lenguaje compilado también requiere de otro programa para que funcione? Sí, pero no necesariamente es otro programa. Como yo dije, un lenguaje compilado requiere de un ID específico para poderlo escribir. ¿Por qué de un ID específico? Porque ese ID específico ya tiene el programa anexo que se llama compilador. El ID ya trae por default integrado el compilador para este lenguaje, que va a ser el lenguaje. Cuando nosotros ejecutemos el programa, va a pasar por el compilador todo el código. El compilador sí va a verificar que esté correctamente escrito y te va a regresar un resultado. Si algo está mal escrito, el compilador te va a decir que está mal escrito y no lo va a generar. ¿Ok? Y ya que tú tienes tu programa completo, lo puedes exportar. El programa va a volver a pasar por el compilador y va a generarte un archivo ejecutable que no va a requerir ya nada más para correr ese programa. Entonces tú podrías llevar ese ejecutable de máquina a máquina o de sistema operativo a sistema operativo o de lo que hayas programado en lo que hayas programado. ¿Por qué? Porque hayas podido haber programado una aplicación para tu teléfono Android o para tu teléfono iOS o para tu computadora Windows o para tu computadora Mac. Entonces, dependiendo del sistema operativo para el que la programaste, lo podrías llevar de uno en uno y podría ejecutarse sin ninguna necesidad de este programa extra. ¿Por qué? Porque el compilador ya lo leyó, ya lo tradujo, ya lo verificó, ya lo analizó y ya te lo generó en un programa. ¿Ok? Entonces, esa es la ventaja, o por eso digo que el compilador está como un paso adelante del interpretado, porque tiene todas estas ventajas de, pues de que te lo revisa y verifica que funcione y todo eso. A diferencia del interpretado, que es como pues lo que yo entendí, vámonos. ¿Va que va? Nuestro lenguaje que vamos a estar trabajando, PCInt, es un lenguaje compilado, perdón, nuestro pseudocódigo es un lenguaje compilado que va a ser compilado por PCInt. ¿Ok? Entonces, lo único que necesitamos es nuestro PCInt, vamos a escribir ahí, vamos a tener nuestro depurador ahí, vamos a tener nuestro compilador ahí y vamos a tener nuestro ejecutable ahí mismo. ¿Va que va? ¿Dudas, preguntas con lenguaje compilado, lenguaje interpretado, sus diferencias, lenguajes de programación? Perfecto, muy bien. Ahora, como dije al principio, tenemos o existen muchísimos lenguajes de programación. Cada lenguaje de programación va a estar enfocado a un lugar o a un área o a una tecnología. ¿Por qué? Porque no es el mismo lenguaje de programación para programar aplicaciones para tu teléfono Android que para tu teléfono Apple. No es el mismo lenguaje de programación el que tú utilizas para diseñar una página web que el que tú utilizas para diseñar una base de datos o para que la página web se conecte con la base de datos. Tenemos muchos lenguajes de programación diferentes para muchas tecnologías o muchas necesidades diferentes. ¿Cuál es el lenguaje de programación que tú debes de elegir? El que se adapte a lo que tú necesitas hacer. Todos aquí me están diciendo que necesitan automatizar procesos en su día a día. Aquí la pregunta es, ¿en dónde va a estar esa automatización? ¿Vas a hacer un programa para Windows que tú lo puedas inicio, programas y el que tú creaste? ¿Vas a hacer una página web en donde todos puedan entrar, consultar, solicitar información, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Vas a hacer una aplicación para tu teléfono? Aquí esa es la gran pregunta. Esa es la primera pregunta que ustedes se deben de hacer. ¿En dónde va a estar este programa que yo voy a crear para resolverme mi problemática? Ya que decidimos en dónde va a estar ese programa, es el que nosotros vamos a decidir cuál es la mejor tecnología, porque obviamente no nada más hay una por cada uno. Hay varias para cada una de estas tecnologías, posibles tecnologías que puedan utilizar o que puedan decidir como su plataforma base. ¿Por qué? Porque si nosotros si lo queremos hacer como una aplicación web o un sistema web, tenemos muchos lenguajes de programación, tanto para el front
tanto como para el BAG, que es el procesamiento de la información, para elegir. Si queremos hacer para Windows, también tenemos varias aplicaciones, varios lenguajes de programación. Entonces, aquí la decisión va a ser primero dónde lo vas a hacer y después cuál consideras tú que es más fácil para que aprendas o para que empieces a trabajar sobre esa plataforma. Pero lo principal va a ser dónde vas a querer que esté tu programa instalado. ¿Va que va? Eso ya va a ser decisión suya, eso ya obviamente va a ser decisión de cada uno, o en este caso del manager de su área, que va a decir, no, pues vamos a hacer una aplicación web para que todos puedan entrar a la página y todos puedan desde cualquier lugar, sin tener que instalar nada, puedan hacer esa automatización. ¿Va que va? Entonces, eso ya va a quedar de su lado de tarea. No se preocupen, lo que vamos a ver aquí, que es pues la lógica detrás de cómo funciona un programa, va a ser aplicable en la gran mayoría de lenguajes de programación, si no es que en todos. ¿Por qué? Pues porque nosotros vamos a ver cómo es que la problemática puede ser transformada en una instrucción de código para el programa. Y casi todos los lenguajes de programación utilizan las mismas instrucciones o las mismas estructuras de código. Obviamente cada una escrita en su propio lenguaje o en su propia sintaxis se llama, pero pues eso ya lo van a ir aprendiendo conforme vayan aprendiendo el lenguaje. Lo importante aquí es que aprendamos a transformar esa instrucción que tenemos en la cabeza a una instrucción en programa o utilizando las ideologías o las metodologías de un lenguaje de programación. ¿Va que va? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? Perfecto. Ahora, ya que elegimos nuestro lenguaje de programación, ese lenguaje de programación va a tener una sintaxis de escribirse, o sea, una manera en cómo vamos a escribir las instrucciones o las ideas que nosotros tenemos. Pero esas instrucciones van a venir acompañadas de algo bastante importante, de palabras reservadas. ¿Quién fue el último? Fernando creo que fue el último, ¿verdad? Jessica, por favor, palabras reservadas. Las palabras reservadas son identificadores predefinidos que tienen un significado para el compilador y por tanto no pueden usarse como identificadores creados por el usuario en los programas. Estas palabras reservadas, combinadas con la sintaxis de los operadores y separadores, forman la definición del lenguaje. Muchas gracias. ¿Qué significa esto? Una palabra reservada es, o las palabras reservadas son este bonche de palabras únicas que nosotros no podemos utilizar más que para el propósito que fueron diseñadas. Muy bien, imaginemos que vamos a crear una decisión o una estructura de decisión, que es esta como pregunta. Si el usuario tiene más de 18 años, hace esto. Si el usuario no tiene más de 18 años, hace esto. Esa es una estructura de control porque tiene dos caminos posibles. Y dependiendo de una pregunta, de una validación, se va a hacer un bloque de código u otro bloque de código. Muy bien. Entonces, nosotros estamos hablando de que tenemos esta estructura. Esa estructura la vamos a conocer como una estructura sí. No se preocupen, vamos a verla más adelante. Entonces, la estructura sí requiere de 1, 2, 3, de al menos 3 palabras reservadas. La palabra sí, la palabra sí no y la palabra fin sí. ¿Ok? Entonces, las palabras reservadas me están diciendo que yo no puedo utilizar esas 3 palabras sí, sí no y fin sí. No las puedo utilizar para otra cosa que no sea para escribir una estructura sí, para escribir una estructura de control sí. Entonces, yo tengo que ponerla en el orden y en la estructura correcta para que se forme y ya solamente voy a llenar como que los huecos con pues la validación que quiero hacer, porque quiero hacer que si el usuario tiene RFC con homoclave o sin homoclave, si este precio final tiene IVA o no tiene IVA. Entonces, eso es una validación, también la vamos a ver más adelante, no se preocupen. Entonces, yo voy a llenar ese hueco y voy a llenar el hueco de qué voy a hacer si tiene homoclave o no tiene homoclave. ¿Qué voy a hacer si tiene IVA o no tiene IVA? Si tiene, no sé, ya no sé cuál otra cosa. Pero yo solamente voy a llenar esos huecos posibles, pero la estructura va a tener que ser la misma siempre
y en esa estructura va a tener las palabras reservadas que solamente puedo utilizar para ese propósito. ¿Ok? No se preocupen tanto en cuáles son las palabras reservadas, porque las vamos a ir conociendo poco a poco. Y de hecho, el programa tiene una parte que, si se dan cuenta, esta está como en moradita, esta está como en moradita y esta está como en blanca. Cuando ustedes vean una palabra en moradito, es una palabra reservada. Ahora, el hecho de que nosotros conozcamos las palabras reservadas nos va a ayudar a que no utilicemos esas palabras reservadas en otra manera. Pero realmente no es tan necesario. ¿Por qué? Porque las palabras reservadas, la gran mayoría, no tienen o no entran como en el contexto de lo que yo estoy escribiendo. Una palabra reservada o el lugar donde más nosotros ponemos como palabras aleatorias, por así decirlo, es cuando estamos nombrando a una variable. Ahorita platicamos de eso. Pero cuando yo nombro una variable, yo le voy a dar un nombre a esta variable, un nombre único, un nombre el que yo quiera. Entonces, es ahí donde más, puede llegar a haber posible fricción con las palabras reservadas. Pero yo les digo, no necesariamente, porque imaginen que voy a nombrar una variable nombre, porque voy a poner mi nombre, o mi edad, la voy a llamar edad, la voy a llamar ciudad nacimiento, o fecha nacimiento, o CURP, o RFC. Entonces, cuando yo nombro una variable, tienen pues un nombre como relativo o relacionado al valor. Yo no voy a nombrar una variable algoritmo porque no voy a poner mi algoritmo en esa variable. O yo no voy a nombrar a mi variable sí porque pues no tiene como mucha relevancia. Entonces, es a lo que yo me refiero. Las palabras reservadas solamente pueden ser utilizadas para su propósito y no para nada más. Pero es raro que tú intentes relacionar una palabra reservada con algo más que no sea tu propósito de esa palabra reservada. ¿Va que va? Sí habrá una que otra que llevemos a utilizar cuando estemos haciendo ejemplos, pero ahí sí se van a dar cuenta. Esta es una palabra reservada y no la puedo utilizar aquí. Solamente la voy a poder utilizar en otro lado y ya se pregunta, pues oiga, profe, ¿cuál es en dónde se utiliza esta palabra reservada? ¿Va que va? Entonces, ¿dudas, preguntas con palabras reservadas? ¿Nada? No, yo creo que ya en el Inter cuando estemos ahí. Poco a poco, cuando las vayamos escribiendo, definitivamente. Correcto, Pero lo que yo quiero que quede claro es la idea. correctísimo. Perfecto, muy bien, excelente. Vamos a platicar ahora sobre variables y tipos de datos, algo sumamente importante en programación y que nosotros vamos a utilizar para todo, las variables y los tipos de datos. Jorge, por favor, ayúdame con variables y tipos de datos. Variables y tipos de datos. Una variable es un espacio de memoria reservado para almacenar un valor que corresponde a un tipo de dato soportado por el lenguaje de programación, así como un nombre para identificarla. Los compiladores deben reemplazar los nombres simbólicos de las variables con la real ubicación de los datos. Mientras que el nombre, tipo y ubicación de una variable permanecen fijos, los datos almacenados en la ubicación pueden ser cambiados durante la ejecución del programa. Muchas gracias. ¿Qué significa esto? ¿Qué es una variable? Una variable es básicamente una cajita vacía que tiene un nombre y donde nosotros vamos a almacenar un valor que vamos a poder identificar con ese nombre único. ¿Ok? Eso es lo que es una variable a grandes rasgos. Una variable es técnicamente una posición en memoria que tiene almacenado un dato y que el programa compilador la reconoce con un nombre único. Entonces, cuando nosotros le damos ese nombre único, el compilador ubica ese dato almacenado en memoria y toma el dato y lo transforma para el programa, para que pueda ser utilizado en el programa. O sea que si yo pongo un mensaje que diga, hola, la variable nombre, bienvenido, cuando yo compile el programa me va a salir hola, el valor que tenga la variable nombre, que en este caso puede ser mi nombre Eduardo, hola Eduardo, bienvenido. No sale como el texto nombre o no sale como el texto edad, sino lo traduce o lo toma o lo transforma en el valor que tiene almacenado. Muy bien.
Entonces, eso es el punto de mi variable, que yo pueda guardar un valor variable que puede cambiar en cualquier momento dentro de esa variable y la puedo utilizar en varios lugares o así, y no tenga que necesariamente poner el valor. No tenga que poner yo, por ejemplo, una instrucción que diga, hola Eduardo, bienvenido, sino una instrucción más dinámica que diga, hola, el valor que tengas en la variable nombre y bienvenido. ¿Por qué? Pues porque yo le puedo preguntar, ingresa tu nombre. Y no, pues me pone, me llamo Alejandro. Entonces yo le puedo decir que diga, hola Alejandro, bienvenido. Pero si yo pusiera el texto, hola Eduardo, bienvenido, y tú me dices que te llamas Alejandro, pues ¿para qué me preguntaste si de todas maneras me vas a decir Eduardo? ¿No? Entonces, para eso me sirve una variable, para que yo guarde un valor que puedo utilizar en alguna parte de mi programa para lo que sea. Pero es importante que conozcamos los tipos de datos. ¿Por qué? Porque cada variable puede tener un tipo de dato diferente y los tipos de datos, o dependiendo del tipo de dato, es como yo voy a poder manipular esa variable, porque yo no voy a poder manipular de la misma variable, una variable que tenga un texto que dice Eduardo a un número que es 18. Un número que es 18 yo lo puedo sumar, lo puedo restar, multiplicar, dividir, puedo hacer una comparación algebraica de si es mayor o menor, pero un texto que diga Eduardo, pues no lo puedo sumar, o no lo puedo restar, o no puedo comparar que sea mayor o menor con algo. El texto solamente lo podría igualar a otro texto, o lo podría unir a una cadena de texto, o algo así. Entonces, los tipos de datos son sumamente importantes para la variable, porque le va a dar pauta al programa para que sepa cómo manipularla. Y entonces, ahí te pueda dar el depurador, te puede decir, no, pues estás tratando de sumar una variable numérica con una variable de texto. Y es ahí donde el depurador te va a decir, no pasa, no puedes hacer esto, no tiene lógica para mi lenguaje. ¿Ok? Entonces, es cuando va a decir, pues esta no tiene que ser texto, tiene que ser un número, ¿no? Entonces, lo cambiamos a un número y ahora sí ya puedes sumarlo. ¿Va que va? Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos los tipos de variables o los tipos de datos disponibles que tenemos para que sepamos cuál va a ser el mejor tipo de dato para nuestro dato o nuestro posible dato. ¿Ok? Porque si sabes que tu variable se llama nombre y que obviamente vas a guardar el nombre del usuario, pues es una variable de texto. Pero si sabes que tu variable se llama edad y que el usuario va a guardar ahí el número de su edad, pues ahí es donde le vas a poner un tipo numérico. ¿Va que va? ¿Dudas, preguntas con lo que es una variable y cuáles son, o la idea general de los tipos de datos? Ahorita vamos a ir viendo uno por uno y ahora sí vamos a empezar a hacer ejemplos de cada uno de ellos. Pero importante, ¿dudas o preguntas con la idea? Perfecto. Tipos de datos. Roberto, por favor, tipos de datos. Debido a que las variables contienen o apuntan a valores de tipos determinados, las operaciones sobre las mismas y el dominio de sus propios valores están determinadas por el tipo de datos en cuestión. Algunos tipos de datos usados es tipo de dato lógico, tipo de dato entero, tipo de dato de coma flotante, tipo de dato carácter y tipo de dato cadena. Muchas gracias. ¿Qué significa esto? Más o menos lo que estaba explicando. Que cada variable debe tener un tipo de dato específico para saber en cómo se va a procesar. Esos son los tipos de datos más comunes. Vamos a ir viendo uno por uno para que no nos perdamos. ¿Va que va? Tipo de dato elemental. Se llama tipo de dato primitivo o tipo de dato elemental a los tipos de datos originales de un lenguaje de programación. Esto es aquellos que nos proporciona el lenguaje y con el que podemos construir tipos de datos abstractos y estructuras de datos. ¿Cuáles son los tipos de datos elementales o los más sencillos? Carácter, entero y flotante. Algunos también consideran el booleano, la cadena de caracteres y el puntero. ¿Va que va? Vamos a ir viendo cada uno de estos tipos de datos elementales para conocerlos, entenderlos, aprenderlos y más adelante poder hacer tipos de datos compuestos o estructuras de datos. ¿Va que va? Tipo de dato entero o aquí algo importante, ya que llegamos a este punto. Todos los lenguajes de programación están escritos en inglés. Todos. El 99% de los lenguajes. Creo que hay por ahí un par que fueron hechos en Latinoamérica, que en México no recuerdo,
que sí están escritos en español, pero todos los lenguajes de programación están escritos en inglés. ¿Ok? Entonces va a ser importante que si van a entrar al mundo de la programación, si van a entrar de lleno y van a empezar a escribir sus programas, tengamos conocimientos, aunque sea lo más básicos, de inglés. Muy bien. Por suerte para nosotros, en este momento vamos a aprender todo en español. No se preocupen, nuestro lenguaje de aprendizaje sí está en español. ¿Para qué? Pues para que lo podamos todavía entender más fácil. ¿Va que va? Entonces, yo les voy a decir, siempre que hable de una palabra reservada, de una estructura de algo, lo más seguro es que se los diga en inglés y después se los diga cómo lo vamos a conocer nosotros en español. Básicamente nada más es una traducción, pero ese es el punto, que lo conozcamos en inglés porque así lo vamos a conocer en todos los demás lenguajes y que lo conozcamos en español porque va a ser cómo lo vamos a conocer nosotros en nuestro lenguaje de programación. ¿Va que va? Regresando a donde estábamos, vamos a platicar del tipo de dato entero o el tipo de dato INT para cualquier otro lenguaje de programación. Es un tipo de dato que puede representar un subconjunto finito de los números enteros. ¿Qué significa esto? Básicamente que es un tipo de dato donde se van a guardar números, pero es un subconjunto finito. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de memoria asignada para esa variable y en esa cantidad de memoria solamente cabe hasta cierta cantidad de números. ¿Va que va? ¿Cuál es la cierta cantidad de números en un tipo de dato entero? Un tipo de dato entero puede almacenar entre el valor menos 2.147.483.648 negativo hasta el 2.147.486.347 positivo. Cualquier número que esté entre ese rango de números puede ser almacenado en una variable de tipo entero. ¿Por qué? Porque si tú vas a guardar un número mayor a ese número o a ese rango de números, necesitarías otro tipo de dato que sería un long. ¿Por qué? Porque ese pues almacena desde el menos quién sabe qué hasta el más quién sabe qué. ¿Ok? Entonces, si tú sabes que vas a guardar un tipo, si tú sabes que vas a preguntar la edad del usuario, pues no lo vas a meter en un long, porque ese va a ser una variable más grande que te va a ocupar más memoria en tu computadora, que va a hacer que tu programa pese más, que tu programa ocupe más recursos de tu computadora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si sabes que vas a ocupar un dato pequeño, pues lo metes en una variable de tipo entero. Pero si sabes que vas a utilizar datos sumamente grandes, lo metes en una variable de tipo long. ¿Ok? Regresamos a donde estábamos. Estamos aquí. Sí. Estábamos hablando de un tipo de dato entero. Los tipos de datos enteros van a almacenar números enteros, porque hay otro para los decimales. Entonces, si tú vas a utilizar solamente números enteros y estás seguro que vas a solamente números enteros, vamos a definir el tipo de dato como un entero. ¿Ok? ¿Cómo se hace eso? Vámonos para el ejemplo. Voy a explicar. Durante la presentación vamos a estar viendo este tipo de ejemplos que van a estar escritos en Java. Yo ahorita lo voy a explicar. Les voy a decir qué sirve, qué no sirve. Van a ir viendo cómo funciona la cosa para que cuando veamos un ejemplo así lo entendamos y sepamos la idea para poder, para que podamos traducirlo a nuestro lenguaje de programación. ¿Ok? Ahorita yo se los voy a explicar línea por línea, les voy a decir qué hace cada una de ellas y cómo lo traduciríamos a nuestro lenguaje de programación. Así que, si quieren empezar a escribir, ya necesitamos que tengan abierto su programa. Si no, toda su atención aquí en mí. Muy bien. Vamos a empezar a explicar nuestro ejemplo. La primera línea que tenemos en la parte de arriba es Package First Project. Esta línea me está diciendo en un lenguaje Java, me está diciendo que este archivo donde está o de donde fue tomada esta captura de pantalla, ese archivo se encuentra en el proyecto First Project o en el paquete First Project. ¿Ok? Esa es una línea nada más como más meramente informativa para que sepas de dónde viene ese archivo. Nosotros no requerimos de esa línea para traducirla a nuestro programa. Entonces, cuando ustedes vean una línea que diga Package First Project, simplemente ignórenla porque no la necesitamos. Muy bien.
Después tenemos la línea que dice Public Class First Project. Esto es para darle un nombre a nuestro archivo o a la clase de nuestro archivo o a nuestro bloque de código, por así decirlo. Es un nombre como meramente informativo para saber que toda esta clase se llama First Project, pero no es el mismo nombre que tiene que tener tu archivo. Cuando ya lo guardas, guarda como y le pones un nombre, no tiene que ser el mismo. Puede ser el mismo, pero no tiene que ser el mismo. Esta clase que dice Public Class First Project, nosotros sí la tenemos acá, pero la vamos a llamar algoritmo y el título. En este caso le llamaría First Project. ¿Ok? Entonces, esta línea la vamos a transformar a esta línea. Cuando nosotros veamos Public Class First Project, o Public Class y un texto, porque si se dan cuenta, este es azul, entonces esto es una palabra reservada. Está en azulito, palabra reservada, un valor variable. Nosotros aquí podemos ponerle el nombre que nosotros querramos. Muy bien, entonces, cuando veamos esto, pues sabemos que es para nombrar nuestro proyecto aquí. Muy bien, no necesariamente en guardar como y tengas que ponerle ese nombre, pero si quieres lo puedes hacer. ¿Va? La siguiente línea, public static void main, entre paréntesis, string, corchetes cuadrados, args. Esta línea le está diciendo al programa que ahí inicia el programa, que todo lo que esté entre esta llave y esta llave es lo que va a ejecutarse primerito en el programa. ¿Ok? Nosotros no tenemos que escribir esa línea, más bien esa línea está como implícitamente aquí, porque todo lo que esté entre algoritmo y fin algoritmo va a ser lo que ejecute el programa primero. Nosotros podemos tener otras cosas acá abajo, ya más adelante veremos esas cosas, pero esas cosas no van a ser ejecutadas si no están aquí, o si no le estoy diciendo aquí adentro que las ejecute. ¿Ok? Entonces, esta línea es para decirle al programa qué es lo que se va a ejecutar primero en el compilado, ya en el programa real. Esto va a ser esto mismo, todo lo que esté entre algoritmo y fin algoritmo. Entonces, no debemos de escribirla, pero sobreentendemos que tenemos que ponerlo aquí adentro. Muy bien. Entonces, pues básicamente podemos como ignorarla. Por último, estas tres líneas. Aquí es donde ya viene la carnita de nuestro programa, donde ya viene lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro programa o lo que nosotros sí vamos a hacer para nuestros programas. Muy bien. La primera línea o nuestra cuarta línea, si lo quieren ver así, pero pues nuestra primera línea real. Dice la palabra INT, que está en azul, entonces es una palabra reservada. Y después viene la palabra first-number. ¿Qué significa esta línea? Esta línea está declarando una variable de tipo entero que se llama first number. Yo le estoy diciendo al programa o a nuestro código que este programa va a tener una variable que se llama first number y que va a ser de tipo entero. ¿Para qué? Para que cuando el compilador esté ejecutándose, esté verificando eso, verifique que la variable first number es de tipo entero y que solamente puede ser utilizada en los lugares donde las variables de tipo entero pueden ser utilizadas. Una suma, resta, multiplicación, división, operaciones algebraicas, comparaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por eso es tan importante decirle que es de tipo entero, para que sepa dónde usarse. Nosotros sí vamos a escribir esta línea de código en nuestro programa. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurus.